keynesiano. Ahora, ¿qué pasa con esos supuestos del modelo keynesiano? Les hacía énfasis, muchachos, en que la teoría keynesiana no es que esté peleada con los clásicos, sino que empieza a levantar los supuestos de este modelo, muchachos, de manera que empieza a volverse una corriente de pensamiento, punto y aparte, ¿no? Los supuestos que pone el modelo keynesiano son completamente distintos a los del modelo clásico. Empieza a decir, hay rigidez de precios y salarios, por lo menos en el corto plazo. Keynes ya hace una diferencia entre el corto y el largo plazo, ¿no? Dice que la demanda agregada sí tiene impacto en las variables reales de la economía, es decir, sí impacta en la producción y en el empleo. Existe el desempleo involuntario. La política fiscal y monetaria tienen impacto sobre el empleo, producto e inversión. Esto era parte de lo que veíamos la clase pasada. Ajá. Y déjenme agregar otra cosa para los... Así que aquí vamos a tener que en el modelo keynesiano la oferta agregada es una línea vertical, perdón, es una línea horizontal y el análisis es corto plazo. Ajá. Acuérdense que Keynes señala de que en el largo plazo todos estamos muertos. Nada más para continuar, muchachos, es importante diferenciar los tipos de desempleo. Vamos a tener el desempleo friccional. ¿Qué es el desempleo friccional, muchachos? ¿Desempleo involuntario? Bueno, voluntario más bien. Es desempleo voluntario. ¿Y a qué nos referimos con desempleo voluntario? ¿A qué está asociado este tipo de desempleo? Que las personas, por decisión propia deciden abandonar su trabajo. Exacto. El desempleo voluntario o el desempleo friccional, muchachos, está asociado a las actividades de búsqueda de empleo, incorporación al mercado laboral. Vamos a tener que ese desempleo, muchachos, está asociado a que nos corrieron. A estudiar. No, porque ustedes son desempleados, muchachos, y solamente estudian. ¿Son parte de la población de desempleo, muchachos? No. No, entonces ahí no entraría ese tipo de desempleo. ¿Sale? Entonces vamos a tener que el desempleo friccional es el desempleo voluntario, muchachos. Algunos dejamos de dejar de trabajar, se acabó. Ajá. Entonces, de manera, coma, etcétera. Algunos otros elementos que sean, ojo, ajenos a que es porque no queremos trabajar. En este caso, el desempleo, este tipo de desempleo, se asocia a la tasa natural de desempleo. Se dice, muchachos, que la tasa, ahora sí que nosotros no podemos tener ocupado al 100% de nuestra población por todas estas situaciones. Porque nos corrieron, porque estamos buscando trabajo, porque nos acabamos de incorporar al mercado laboral, porque queremos cambiar de trabajo, ¿sale? Siempre va a haber una parte de la población que está buscando empleo y esa se asocia a la tasa natural de desempleo. Se dice que una economía, en buenos términos, tiene una tasa de desempleo del 5%. ¿Estamos de acuerdo? Como parte de la PEA. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otro tipo de desempleo tenemos, muchachos? Vamos a tener el desempleo cíclico. ¿Qué es el desempleo cíclico?
El que está Cuando- asociado a ¿Podría las repetir la recesiones, ¿no? Ah, Sí, exacto, Chaparrita, que está asociado a las recesiones. ¿Qué vamos a tener en este caso, muchachos? El desempleo cíclico está asociado precisamente a la tendencia del ciclo económico, es decir, en expansión el desempleo disminuye, en recesiones el desempleo aumenta, tal cual está relacionado con los cambios en el ciclo económico. Es decir, recesiones, depresiones y crisis. Depresiones, crisis y bueno, y auge. Cuando la economía comienza a recuperarse, muchachos, comienzan a subir los niveles de empleo, comienza a haber más personas ocupadas. En desempleo, perdón, en crisis, muchachos, el desempleo aumenta o tendemos a trabajar por sueldos mucho menores, porque acuérdense que no hay peor ingreso que el que no se recibe. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tener el desempleo estacional. ¿Cuál es el estacional, muchachos? La que solo se contrata temporalmente. Exacto, hijo. Es el que es el empleo, ahora sí que se da solamente por temporadas y después estamos desempleados. ¿Cuál es ese tipo de empleo estacional, muchachos? Bueno, aquí vamos a tener lo que es la agricultura y la pesca. Todo el año hay limones, muchachos. Todo el año es temporada para cosechar limones. No, solo va por temporadas. Ahorita, ¿cómo está el limón, muchachos? ¿Caro o barato? carísimo. Carísimo. ¿Y por qué está tan caro el limón? ¿Hay o no hay limones? Hay pocos. ¿No? Exacto. Y entonces aquí, aunque queramos tener limones, no hay. Ese es desempleo estacional, muchachos. Las personas que se dedican a la siembra y a la cosecha de limón, por más que quieran hacer crecer limones, no pueden. Esto está asociado a un ciclo. Entonces, aquí que vamos a tener a una estación del año. Entonces, es el relacionado. Las estaciones del año. Aplica a empleos específicos como la agricultura, pesca o temporadas festivas. Ya ven, pasó Navidad. ¿Qué pasaba en Walmart y en todas estas tiendas? Necesitamos personal. ¿Por qué necesitaban personal? Porque era diciembre. Se acabó diciembre, pasaron los Reyes Magos. ¿Siguen demandando la misma cantidad de mano de obra, muchachos, o ya es menos? Es menor. No. Ya es menor. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿sale? Y vamos a tener, muchachos, el desempleo estructural. ¿Qué es el desempleo estructural, muchachos? Aquí vamos a tener que las personas de plano no pueden encontrar trabajo para el cual están capacitadas. Estos son los tipos de desempleo y con base en esto, muchachos, vamos a tener que para los clásicos el desempleo es friccional. Para los keynesianos el desempleo está relacionado con el desempleo cíclico, muchachos, y estructural. Uno, estás en recesión y por más que quieras encontrar trabajo, no lo encuentras. Y dos, a pesar de que eres una persona preparada con estudios y todo lo que ustedes quieran, no encuentras trabajo para el que estás capacitado. Es decir, es desempleo involuntario, ¿sale? Entonces lo voy a poner aquí abajo.
en otro color. Nota. Los puntos para los clásicos. El desempleo se asocia. El desempleo es voluntario, perdón. Por lo tanto, se asocia a la tasa natural de desempleo. Para los keynesianos, el desempleo es involuntario y se encuentra relacionado con el desempleo estructural. ¿Sale? Para no ponerles los dos, vamos a dejarlo con el desempleo estructural. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? Ya hice más chiquito el pizarrón para que vean todo. No, Miss. ¿No? Entonces, vamos a continuar. ¿Ya terminaron de copiar? Para los que no han hecho la tarea, acuérdense, sin faltas de ortografía, con bibliografía. ¿Todo bien? Es en formato APA, ¿verdad? Sí, en formato APA. A ver, ya tengo más niños. Muchachos, ¿alguien es de Catepec? Aparte de su compañera María Fernanda. ¿No? Entonces, yo creo que sí vamos a regresar. Sí, voy a hablar con la maestra Marcela, muchachos. Ya les estaría yo avisando. De Campus Sur. Alguien me mencionaba que era de Campus Sur. ¿Nadie? Jorge, sí, es lo que estamos viendo, dijo. Yo sabía que esta materia era multicampus. Pero si no es multicampus, solamente está una persona de Catepec, probablemente regresemos. Yo estaría hablando con la profesora Marcela y les aviso. Lo que sí les decía es que... Yo estoy hasta otro lado de la ciudad. Pero es de Cuitláhuac. Sí, pero estoy hasta el estado. Pero es de Cuitláhuac. Ahora sí que ahí tenemos eso, muchachos. Ustedes se inscribieron en Cuitláhuac. Ese es su campus, entonces se toma como referencia que están en Campus Cuitláhuac. No de dónde viven. Kevin está igual, vive bien lejos y está en Campus Cuitláhuac. Entonces, lo tengo que comentar con la maestra Marcela a ver qué pasa con esta materia. ¿Sale? ¿Ya terminaron de copiar, muchachos? Espérame, tantito, por favor. Claro que sí, chaparrito. Hoy me faltaron muchos alumnos, ¿eh? Es que hace frío, Miss. ¿Y qué haga frío? Ahora que regresemos, ¿qué van a hacer? Y ustedes que están locas y se paran bien de madrugada y no sé qué tanto se hacen y se arreglan muy bonitas, saben, súper bonitas, pero se paran muy temprano. Listo, ok. Vamos a seguir, muchachos. Con base en lo anterior
y retomando lo que veíamos la clase pasada, ¿qué vamos a tener, muchachos? Lo que les decía hace un momento, el modelo keynesiano es un modelo de demanda agregada. Ajá. Voy a tener que... Modelo keynesiano es un modelo de demanda agregada, el cual considera que el empleo, la producción, el ingreso, la tasa de interés son afectados por la política económica. Seguido, al ser un análisis de corto plazo, permítanme, muchachos, se trabó esto. Ahí voy, ahí voy. Ya está. Análisis de corto plazo, suma, los precios y los salarios son rígidos. ¿Qué vamos a tener, muchachos? Nuestra oferta agregada, a diferencia del modelo clásico, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener precios, cantidades y mi oferta agregada, muchachos, va a ser una línea completamente horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Esta va a ser mi oferta agregada. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a tener en este modelo keynesiano, muchachos? Vamos a partir de nuestra función de consumo. Recuerden que Keynes, muchachos, al hablar de la demanda agregada, estamos hablando de los componentes de esta. ¿Cuáles son los componentes de la demanda agregada, muchachos? Que son los componentes del PIB por el lado del gasto. Muchachos, ¿cuáles son los componentes de la demanda agregada? Los voy a reprobar, sobre todo a los economistas. Sumo. Consumo, Inversión, gasto, ajá. Y si hablamos de una economía abierta, ¿quién más nos falta? exportaciones menos importaciones. Eso. Exportaciones menos importaciones. Esos son los componentes de la demanda agregada, muchachos. Consumo, inversión, gasto de gobierno, exportaciones e importaciones. ¿Sale, chicos? ¿Sí vamos bien? Sí, mis. Conste. ¿Puedo subir el pizarrón? Espérenme un minuto, por Claro favor. que sí.
Listo. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? Vámonos con nuestra función de consumo. Están más dormidos que despiertos. Y apenas son 7:30. ¿Qué es la función de consumo, muchachos? ¿O qué es el consumo? A ver, muchachos, ¿qué es el consumo? Pues lo que consumimos, ¿no? Todos los bienes y servicios que obtenemos. El gasto de los consumidores, ¿no? El gasto de los consumidores. ¿Y quiénes son los consumidores? Nosotros, Ajá, entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? Para Keynes, al ser un modelo de demanda agregada, ajá, su análisis parte de un modelo de demanda agregada, muchachos, lo que vamos a tener es que vamos a tener que hablar del consumo. Desde la perspectiva, ajá, keynesiana, el consumo depende, muchachos, de nuestro ingreso, y de la propensión marginal. Perdón, aquí se movió. El ingreso de la propensión marginal a consumir y de la propensión marginal a ahorrar. Eso es lo que vamos a tener, muchachos. Cuando ustedes llevaban macro, y al principio cuando vimos las identidades de contabilidad nacional, muchachos, yo les ponía qué pasaba en una economía simple. Yo les decía que teníamos el ingreso y nosotros lo destinábamos a dos cosas, al consumo y al ahorro. ¿Estamos de acuerdo? Partiendo de esto, muchachos, Keynes empieza a desarrollar su modelo. Si los individuos consumen y ahorran, ajá, nos gastamos todo nuestro ingreso en consumo, nos gastamos todo nuestro dinero en el ahorro, ¿sale? Y de aquí sale lo que es el consumo autónomo. ¿Qué es el consumo autónomo, muchachos? Entonces, el consumo va a depender de nuestro nivel de ingreso, muchachos, menos lo que destinamos al ahorro. Cuando Keynes hace este análisis, recuerden que está la crisis del 29, muchachos. Las personas que se quedaron sin casa, que se quedaron en la calle, se quedaron sin trabajo, ajá, que vivían en condiciones de mendicidad, muchachos, ¿dejaron de comer? No, mis. ¿Dejaron de vestirse? Tampoco. No, tampoco. Entonces, ¿de dónde salía la comida y de dónde salía la ropa si no tenían dinero? De sus ahorros. ¿Y si ya se habían acabado los ahorros? Acuérdense que quebró el sistema financiero y tenías tus ahorros en el banco. ¿De qué vas a vivir? No tienes trabajo, no tienes casa, pero tienes que comer y tienes que vestir. Es más, eres cabeza de familia. Tú, dirían, uno como quiera, pero ¿y las criaturas? ¿Cómo le haces? ¿Por subsidios por parte del gobierno? Pero el gobierno no intervenía en ese entonces todavía con la política de, seguíamos obsesionados con el modelo clásico. En el ¿Vendían sus largo, bienes? mande, hijo, ¿Vendían sus bienes? y ya los vendiste. No Mm, tienes nada, nada.
¿cómo le haces para sobrevivir? O sea, se los estoy poniendo en ese punto extremo, muchachos. ¿Se dejan morir de hambre? Pues no, yo no lo haría. Y luego imagínense que tienen hijos. ¿Los dejarían morir de hambre? Menos. Menos. ¿Por qué les estoy poniendo este escenario extremo, muchachos? Porque acuérdense que en el modelo keynesiano vamos a hablar del famoso consumo autónomo. ¿Qué es ese consumo autónomo, muchachos? El consumo autónomo se define como aquel consumo que se realiza independientemente del nivel de ingreso y este es positivo. Entonces vamos a tener, muchachos, que nuestra función de consumo, más allá de depender del consumo, que el consumo es igual al ahorro, perdón, al ingreso menos el ahorro, la función de consumo keynesiana plantea los puntos que el consumo va a depender de ese consumo autónomo, es una C testada, más mi propensión marginal a consumir, que depende del ingreso disponible. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Quién es el ingreso disponible? El ingreso disponible va a ser el ingreso más las transferencias menos los impuestos. Sabemos que los impuestos, muchachos, son impuestos autónomos más los impuestos al ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Se acuerdan de qué pasó? ¿Podría volver a plantear lo de de consumo keynesiano? Las de consumo es igual a la C que tiene con una arriba. La C testada es consumo autónomo. La C minúscula es la propensión marginal a consumir. Ahí voy. Está. Propensión marginal a consumir. Y de ingreso disponible. TR son transferencias. Autónomas. Dx es la función de impuestos. Dx testada son impuestos autónomos. T por Y son impuestos proporcionales. Bueno, la T solita. Ajá. Son los impuestos proporcionales al ingreso. Vamos a tener que la propensión marginal a consumir, muchachos, es mayor a 0, pero estrictamente menor a 1. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener. ¿Qué nos dice esta función de consumo keynesiana, muchachos?
Esta función de consumo keynesiana, si ya la voy incorporando y la voy desglosando, vamos a tener que el consumo va a depender del consumo independientemente de nuestro nivel de ingreso. Ajá. A pesar de que nuestro ingreso sea cero, muchachos, nosotros vamos a seguir consumiendo. Por eso este consumo autónomo es mayor a cero, siempre es positivo. Vamos a tener que depende del nivel de ingreso más las transferencias autónomas menos los impuestos indirectos más los impuestos directos que nosotros tenemos. ¿Sale? Eso es de lo que depende nuestro consumo. ¿Sí vamos bien, muchachos? Sí. Maestra, ¿qué era TX? Impuestos. No, pero ¿qué es FN? O bueno, Una función de impuestos. ok, eres maestra. ¿No de qué, chaparita? Si le puedes subir un poquito de favor. Ahí alcanzan a ver bien. ¿Ya, niños? ¿O todavía no? Ya, mis. ¿Ya? Ok. Esta es la función de consumo, muchachos. ¿Qué otro elemento nosotros tenemos que tomar en cuenta? Vamos a tomar en cuenta lo que es la propensión media a consumir. Entonces, déjenme cambiar de hoja para no encimar todo. Otro elemento importante es la propensión media a consumir. Si nos dice propensión media, muchachos, ¿qué creen que sea o cómo la defino matemáticamente? Que es una propensión media. La mitad. La mitad, pero si es media, cuando les dicen calculen la media, ¿cómo lo hacen, muchachos? ¿Es un qué? Empieza con P. El promedio. Es un promedio, eso, muchachos. ¿Qué vamos a tener aquí? ¿Por qué hablamos de la propensión media a consumir? Como su nombre lo dice, propensión media a consumir, vamos a tener que es el consumo entre el ingreso disponible, muchachos. Voy a poner aquí un supuesto. Si considero que TR, es decir, las transferencias son 0 y que solo tengo y los impuestos, nada más, perdón, déjenme borrar esto aquí. Y los impuestos
en general, es decir, considerando impuestos autónomos e impuestos al ingreso. Me encanta cómo no preguntan absolutamente nada. No saben qué son impuestos autónomos, no saben qué son impuestos al ingreso, no saben qué es propensión marginal a consumir. Les pregunto dudas y ustedes dejen que me vaya como hilo de media. A ver cómo les va en el examen. Los impuestos al ingreso serían como el ISR, ¿no, maestra? Eso. ¿Y qué son los impuestos autónomos? ¿Entraría ahí dentro lo que es el IVA? Eso. ¿Y los demás ya lo sabían, chamacos, o están dormidos y nada más me prendieron la computadora? Ya sé que Miguel lo sabe. ¿Y los demás? Yo no lo sabía, maestro, pero... ¿Y por me qué no imagino. pregunta? Me encanta, por eso les digo, yo me sigo. ¿Dudas? Y así se quedan. Muchachos, ¿dudas? Y nada más falta que se escuche un grillito para acabarla de rematar. Si no saben, ¿por qué no preguntan? Y si son preguntas de examen, ¿qué van a hacer? A ver, chamacos. Más rápido. Todas las variables, muchachos, que ustedes vean testadas, es decir, con una rayita arriba, así se llaman, variables testadas, son variables autónomas. ¿Qué son una variable autónoma? Lo que les decía hace un momento del consumo. Son aquellas variables que tienen un comportamiento independiente a nuestro nivel de ingreso. Eso es lo que vamos a tener con una variable autónoma. Una variable autónoma es independiente del nivel de ingreso. Y como hace un momento lo decía Miguel, muchachos, el IVA. Yo me compro una Coca-Cola. Voy al Oxxo y me compro mi Coca. Muchachos, ¿importa si yo soy Carlos Slim? ¿O si soy una persona en condiciones de calle? ¿Voy a pagar el IVA, sí o no? Sí, Miss. Sí, maestra. ¿Lo puedo evitar? No, porque ya viene en el precio incluido. Ya viene en el precio incluido. Y la única manera de evitar el IVA, muchachos, es no comprando el producto. Entonces vamos a tener que una variable autónoma es independiente del nivel de ingreso. Por eso aquí tenemos el consumo autónomo, lo que les decía. No importa que mi ingreso sea cero, muchachos, yo voy a buscar la manera de consumir. Como les decía, las personas en la crisis del 29, y esto fue algo que notó Keynes, las personas seguían comiendo, las personas seguían vistiendo. ¿Cómo le hacían? Buscándole. Ahí sí era que me buscaban en la basura, pedían caridad, pero tenían un consumo que era independiente de su nivel de ingreso. Es decir, a pesar de que su ingreso era cero, seguían vistiendo, seguían buscando la manera de sobrevivir. A eso se refiere ese consumo autónomo. Las transferencias autónomas es lo mismo, muchachos, son transferencias. ¿Qué es una transferencia? Ese dinero que nos da el Estado a partir de programas sociales. Y también es en función es independiente, del nivel de ingreso. No importa si somos ricos o somos pobres, a todos nos hace esa transferencia. Los impuestos autónomos, como les decía, lo dijo su compañero Miguel, es el IVA, y los impuestos proporcionales al ingreso sería el ICR. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Sí, Sí, Miss. maestra. Les digo que ustedes no preguntan y si no los empiezo a amenazar con que vienen el examen, entonces ya hablan. Ya sé que es sábado, que es temprano, que están cansados, yo también. Pero tienen que poner atención, muchachos, esto viene en el examen. Entonces, si consideramos que las transferencias son iguales y los impuestos, y solo los impuestos generales,
en general, vamos a tener que la propensión media a consumir, muchachos, depende de la propensión marginal a consumir más el consumo autónomo entre el ingreso menos los impuestos. ¿Sale, muchachos? A ver, muchachos, y yo que estoy bien emocionada, ¿qué es la propensión media a consumir? Perdón, la propensión marginal a consumir. Es cuando aumenta el consumo cuando hay un aumento en el ingreso de una unidad. Eso. Esa es la propensión marginal a consumir. ¿Todos los demás lo sabían? No. No, Miss. ¿Y por qué no preguntan? ¿Ven? Eso sí me enoja, chamacos. Acuérdense, lo voy a poner aquí. La propensión marginal a consumir, la propensión marginal a consumir es la derivada de mi función de consumo con respecto al ingreso. Es decir, ahora sí, la propensión marginal a consumir, es decir, C minúscula, muchachos, es la variación que experimenta el consumo al aumentar en una unidad nuestro ingreso. ¿Cuál es la diferencia, muchachos, entre la propensión marginal a consumir y la propensión media a consumir? Matemáticamente hablando. ¿Es lo mismo una variación en una unidad a tener un cambio en el ingreso completo? Aquí me está hablando en promedio, muchachos. Aquí en una variación marginal. ¿Es lo mismo un promedio a una variación marginal? Muchachos. ¿Lo puede repetir, Miss, por favor? Que si es lo mismo una variación marginal, es decir, la propensión marginal a consumir, a una propensión media a consumir. No. No. ¿Por qué? Porque la propensión marginal a consumir, como su definición lo dice, es una variación y la otra solo sería el promedio, ¿no? Exacto, Chaparrito. Suena redundante, pero tiene toda la razón. La propensión media a consumir, muchachos, considera todo nuestro ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Si aumenta 100 pesos, bueno, consideraremos ese ingreso en 100 pesos y cómo lo vamos a distribuir, bien lo dijo su compañero, en promedio. ¿Qué pasa con la propensión marginal a consumir? Si mi ingreso aumentó 100 pesos, ¿cuál va a ser la variación que va a experimentar mi consumo? Es más, ¿mi consumo va a aumentar en esos mismos 100 pesos? ¿O cómo va a variar mi consumo? Eso es lo que nos dice la diferencia entre la propensión marginal a consumir y la propensión media a consumir. ¿Sí queda claro, muchachos? Ahora, ¿por qué es importante esta propensión media a consumir desde el planteamiento keynesiano? Esto lo voy a poner solamente como nota, muchachos. Déjenme encerrarlo en un cuadrito rojo, lo que sea. Es una nota. ¿Qué pasa con mi propensión media a consumir? Esta propensión media a consumir, muchachos, me dice, tienes tu propensión marginal a consumir, esta C minúscula. Tienes tu consumo autónomo y tienes tu ingreso disponible. Ya les puse que las transferencias son igual a 0. ¿Qué pasa, muchachos, a medida que aumenta esto de aquí? A medida que aumenta el ingreso. ¿Qué creen que pase, muchachos?
Esto no se está moviendo, esto permanece constante. Acuérdense que este consumo autónomo no depende de nuestro nivel de ingreso y que la propensión marginal a consumir es una variación en función del nivel de ingreso. ¿Qué creen que pase, muchachos? ¿Ya vieron teorías del crecimiento? ¿Se acuerdan? No, mis. ¿No? Ok. A medida, muchachos, que aumente el ingreso, ¿qué vamos a tener? Esto vamos a tener, muchachos, que implica una convergencia, muchachos, hacia la propensión marginal a consumir. ¿Por qué? Y eso se los voy a poner en contexto porque mi letra es muy fea. Vamos a tener que la propensión media a consumir tiende, cae, perdón, vamos a ponerlo, cae a medida que aumenta el ingreso disponible. De manera que hay convergencia hacia la propensión marginal a consumir. ¿Sale? Perdón, se movió el pizarrón. ¿Esto por qué se da, muchachos? Pongámosle números. Ustedes tienen una propensión marginal del 0.5. Esa no se va a mover. Esa es independientemente de todo. ¿Qué va a pasar, muchachos, con este consumo autónomo? Si ustedes ganan, ustedes de su ingreso se gastaban 100. Ese es su consumo. Ustedes tienen C de consumo y tienen un ingreso de 100. 100 entre 100, ¿cuánto nos da, muchachos? 1, mis. 1, ¿no? Ahí está mi consumo y aquí está mi ingreso disponible, que es de 100, ¿no? Me da 1. ¿Qué pasa, muchachos, si mi consumo autónomo sigue siendo de 100? Acuérdense que no depende de mi nivel de ingreso. Y ahora mi ingreso es de 200. ¿Qué está pasando, muchachos, con mi consumo? ¿Sigue siendo de 1 o empieza a disminuir? Disminuye a 0.5. A 0.5, muchachos. Y si sigue aumentando mi nivel de ingreso, muchachos, y mi consumo autónomo se mantiene, ahora vamos a tener que es de 500. ¿Cuánto nos da? 100 entre 500. ¿Cuánto les da? 0.2. 0.2. ¿Qué está pasando con mi consumo autónomo, muchachos? Con este consumo que no depende del nivel de ingreso. ¿Aumenta? Empieza a disminuir, muchachos. A pesar de que este sigue siendo de 100, ¿estamos de acuerdo? Pero esta por aquí, muchachos, estos resultados es lo que implica que hay una convergencia, es decir, tiende a comportarse como mi propensión marginal a consumir. ¿Estamos de acuerdo? Es esa proporción de nuestro ingreso, muchachos, que yo le voy a destinar al consumo, a partir de mi nivel de ingreso. Esta, muchachos, esa propensión a nivel macroeconómico varía. No es la misma propensión marginal a consumir de nuestros países, así tal cual de México, a la propensión marginal a consumir de Suecia. Dejemos de lado Estados Unidos, de Suiza. En los países de ingresos altos, muchachos, la propensión marginal a consumir es muy chiquita. ¿Por qué? Porque las personas de altos ingresos destinan una proporción muy pequeña a su consumo por esta tendencia. ¿Ganan más? Pues solamente destinan una pequeña proporción de su ingreso a cubrir sus necesidades de vestido, calzado, alimentos, etc. En cambio, en países como el nuestro, muchachos, ¿qué tanto destinamos de nuestro ingreso al consumo? De manera general.
todo lo que dicen, pues los que estamos más amolados, pues todo lo que ganamos. Pero acuérdense que hablamos del comportamiento de toda la economía. Entonces también tomamos en cuenta las personas de ingresos altos y medios. Acuérdense que nosotros no somos clase media. Entonces, ¿qué pasa con nosotros, muchachos? Bueno, si hacemos el análisis de toda la economía, pues resulta que nuestra propensión marginal a consumir, muchachos, es cercana al 7.8, es decir, destinamos la mayoría de nuestros ingresos al consumo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí ya queda más claro esto, muchachos. Sí, Miss, gracias. ¿Todos bien? ¿Seguros, muy seguros? Sí, Miss. Conste, ¿eh? ¿Puedo cambiar el pizarrón o me espero tantito? Se espera un ratito, Miss, por favor. Claro que sí, chaparrito. Vamos a ver la elección intertemporal de consumo. Esa ecuación está bien bonita. Y vamos a ver. Maestra, ¿y en sí de dónde se pueden sacar estos datos? Bueno, ¿de dónde sacan los datos para tener las bases sobre el índice de consumo y así? Ay, hijo, no le escuché bien, Miguel. Le escuché algo de los datos, pero no le escuché bien. En sí, ¿de dónde sacan los datos para, bueno, hacer los pronósticos y digamos, las proyecciones en cuanto al consumo y ingreso? Pues del INEGI. ¿Y de dónde saca los datos el INEGI del comportamiento de las variables de la economía, hijo? Son aproximados. Tú no puedes tener una certeza al 100%, eso es ineludible, pero lo que sí haces es que tomas las proyecciones del consumo. Hay un esquema de consumo. Todo lo que nosotros compramos, muchachos, se tiene medido. Acuérdense que no se puede esconder la riqueza, perdón, podemos decir gano 3 pesos, pero cuando tú compras, eso se ve en los volúmenes de consumo de los individuos, muchachos. ¿Sí me Gracias, explico? Miss. O sea, por decir, cuando ves ahora sí que el esquema más general o un mercado para estudio es la central de abastos, muchachos. Ahí ustedes hasta ven especulación en fracciones de segundo. ¿Cómo se mueven las mercancías en la central de abastos, muchachos? ¿Han ido alguna vez? Sí. ¿Cómo se mueven las mercancías? Y no me refiero a comprar y venderlas y que se muevan en camión. A gran volumen. A gran volumen. Eso es un proyecto. Ahora sí que es una proyección de lo que se está planeando vender. ¿La gente compra más mercancía de la que cree poder vender? No, tratan de estar en el ideal. En el ideal. Esas son proyecciones, chaparrito. ¿Qué pasa? Tomas en cuenta exactamente en cuánto llega, en ese momento tomas la decisión, en cuánto llegó el camión. Ajá. Porque ahí no te venden como es en una cajita, ¿no? Te venden casi el camión. ¿En cuánto llegó el camión? ¿En cuánto está el precio? Si te dicen que el kilo de limón, volvemos a lo mismo, si te dicen que el kilo de limón va a estar en 80 pesos y tú ya tienes experiencia vendiendo en tu puesto, ¿crees que vas a poder mover la cantidad de siempre 80 pesos o vas a mover una cantidad menor de mercancía? Una cantidad menor. Ahí está una proyección, hijo, rápido. Perfecto, gracias, Miss. No, ¿de qué, hijo? Ahora ya más de manera formal se toman los datos del INEGI. Obvio, el INEGI tiene que levantar la encuesta nacional de empleo, la encuesta nacional, tiene que medir los salarios, tiene que medir la inflación. Para obtener los datos más reales, bueno, se recurren a las grandes cadenas comerciales, se tiene una proyección más o menos del comportamiento de la central de abastos en términos de productos de consumo básico, o sea, le estoy hablando de
de consumo muy básico, lo que son alimentos. Ahorita nada más me estoy yendo en alimentos, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento de estos? Ajá. Si suben, ¿cuánto se está quedando de mercancía? Porque acuérdense que las empresas reportan pérdidas. Si no mueven los limones, muchachos, y se echan a perder, Walmart, ¿cómo lo declara? ¿Como un ingreso o como una pérdida, muchachos? Como Como una pérdida. pérdida. Como pérdida, la tiene que declarar, muchachos, eso es a fuerzas, así como tiene que declarar ganancias, tiene que declarar pérdidas. ¿Sabes qué? Mi empresa dio la concesión a X proveedor de limones, no se movió, son pérdidas, ¿no? Y todo eso se va registrando, muchachos. De manera que empiezas a tener las proyecciones del consumo. Como dicen, vas y empiezas a preguntarle a las personas. Cuando ven a los encuestadores del INEGI, oye, es que, ¿y cuánto compras? ¿Cuál es la proyección? ¿Cuáles son los niveles de precios? Todo eso se va tomando en cuenta. El comportamiento de la inversión, ahí nos apoyamos de los mercados financieros. Es inversión en inversión extra, es inversión directa, es decir, se están estableciendo nuevas empresas, o es inversión en cartera, hacia dónde se está yendo el dinero. ¿Sí queda claro, muchachos? No sé si respondí su pregunta, hijo, de manera clara. Sí, es bastante clara. Gracias. ¿Sí? No, ¿de qué? Ahora sí, ¿ya puedo cambiar mi pizarrón, muchachos? Creo que sí. Sí, Miss. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener con esta propensión media a consumir? Keynes toma la propensión media a consumir, muchachos, para estudiar el comportamiento de los consumidores. Dice, pues a medida que aumente el ingreso, muchachos, pues obvio, va a aumentar mi nivel de consumo y entonces va a ir disminuyendo el consumo autónomo, ¿no? Pero el problema, muchachos, es que en el corto plazo, muchachos, el consumo no parece bajar a medida que aumenta. Entonces, déjenme ponerles esto. La función, ahora sí que la propensión media a consumir. El señor que estaba peleado con el largo plazo. No peleado, sino que hacía un análisis distinto de largo plazo. La propensión media a consumir, es útil para periodos relativamente largos, pero con errores en el corto plazo. Ya que esta función no parece disminuir conforme aumenta el ingreso disponible. ¿Qué pasaba con esta función, muchachos? Recuerden que estamos hablando en el contexto de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. En un inicio, muchachos, cuando las personas empezaron a aumentar su nivel de ingreso y ya con la experiencia de la crisis empezaron a tener su dinero y ni siquiera lo metían al sistema financiero, a los bancos, lo empezaron a guardar en los colchones. Pero una vez pasada la crisis, muchachos, una vez que se estabilizaron las variables macro, ¿qué pasa? Que las personas comenzaban a tener más y más ingresos y la gente no disminuía su nivel de consumo, muchachos. ¿Qué pasa? Ustedes empiezan a ganar más dinero ahorita. En este momento yo les cambio de tener 0 pesos o de tener un ingreso de 5,000, 8,000 pesos a un ingreso de 25,000. ¿Qué va a pasar con su consumo? ¿Se va a mantener o va a comenzar a bajar o va a aumentar? ¿Qué va a pasar con su consumo? Pasan de 10,000 a 25. Va a aumentar. Eso es lo que está pasando. Oye, pero si me estás diciendo que en promedio tendría que bajar, ¿por qué está aumentando? Y es lo que veía Keynes, muchachos. Y se empieza a analizar de que la propensión media a consumir, muchachos, es más, en su grupo de edad tenderá a aumentar. En mi grupo de edad, en el grupo de edad de sus papás, muchachos, se aumenta mucho el ingreso, que ahorita sus papás de un sueldo
quiero pensar que ganan eso, ojalá y sí, que ganen 25,000 o 30,000 pesos, muchachos, ahora ganen 50,000. ¿Ustedes creen que sus papás van a modificar radicalmente su patrón de consumo o ya es un patrón preestablecido? Una tendencia. Ya es un presupuesto establecido. Y es un presupuesto establecido, dices, bueno, ya gano 50,000 pesos más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aumentar un poco el consumo básico, ¿no? O sea, a lo mejor ya compras, te das el lujo y te compras las galletas, las paletas, cambiamos de marca de detergente, cositas así, muchachos, pero no es un cambio radical. Eso es lo que explica esta función media consumir. En el largo plazo, muchachos, en el cual todos estamos muertos, si se aplica en el corto plazo, tiene errores, no decae. Entonces, a partir de esto, lo que vamos a tener es que la función keynesiana de consumo es una función estática. Es estática. Y en la vida real, sí, pues sí, ¿no? Porque hay vida ficticia, no sé. En la vida real, la gente, es que no sé si estoy diciendo un pleonasmo, planifica el consumo y busca obtener la mayor utilidad posible dados los ingresos que posee. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí, muchachos? Vamos a ver lo que es la función intertemporal de consumo. Vamos a ver ya, modelitos. Entonces, como subtítulo, si lo quieren poner así, muchachos. Función intertemporal de consumo. Es entre ejemplo, ejercicio y planteamiento de modelo. Entonces, se considera que los ingresos, este modelo, esta función vamos a ponerlo mejor. Esta función considera los ingresos, provienen del ingreso del trabajo. Y de los ingresos financieros. Voy a dejar espacio para poner la variable, muchachos, no la puedo poner tal cual, por la nomenclatura, y de los ingresos financieros. Aquí ya estamos considerando, muchachos, que nosotros vamos a ahorrar. Nosotros ahorramos abajo del colchón, muchachos, o en teoría metemos nuestro dinero en un instrumento financiero que nos genera ganancias. Me conviene meter mi dinero en el banco nada más en una cuenta de débito o meter mi dinero en un instrumento que me genere un interés. En un instrumento. Aquí sí estamos hablando de mercados financieros, muchachos. Estamos hablando de instrumentos súper básicos, no nos estamos metiendo con acciones ni nada. Vamos a pensar en CETES, ¿sale? En lo más seguro. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como entes económicos? Vamos a tener nuestros ingresos que provienen de ¿qué, muchachos? Pues de lo que ganamos, de nuestro trabajo, es decir, Y, subíndice L, o lo que conocemos como W, es decir, el salario. ¿Estamos de acuerdo? Y subíndice L es el salario o W. Y de los ingresos financieros. Esos ingresos financieros, muchachos, es el dinero que nosotros
ponemos en un instrumento y que nos genera cierta ganancia. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Sí. Sí, ¿Sí? Miss. Sí, maestra. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar con estos ingresos financieros, muchachos? Estos ingresos van a pagar una tasa de interés R. Ajá. Y dependiendo si este individuo genera ganancias o si tiene pérdidas, el individuo ahorrará o el individuo estará consumiendo a una tasa de interés distinta. Aquí ya vamos a empezar a hablar, muchachos, de la diferencia entre consumo presente y consumo futuro y a tener en cuenta la tasa de interés. ¿Estamos de acuerdo? Perdón. Entonces vamos a tener que si en el periodo T, voy a poner entre paréntesis, T, se tienen activos, ahorita les pongo la nomenclatura, y que pagan una tasa los ingresos totales serán ahí está. Ahora sí que por la nomenclatura, muchachos. Voy a tener que mis activos van a ser A subíndice T. Esos van a ser mis activos. Y estos van a pagar una tasa de interés. De manera que, ¿cómo va a quedar mi ingreso, muchachos? Mi ingreso total va a ser el siguiente. El ingreso en el periodo T va a ser igual, muchachos, al salario que yo recibo en el periodo T, es decir, periodo 1, 90, 91, como ustedes quieran, muchachos, más la tasa de interés que estoy recibiendo de los activos que estoy ahorrando, donde T hace referencia al tiempo, muchachos. T es igual a 1, 2, 3, hasta N. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Miss, entonces, ¿T es el periodo de tiempo? T es el tiempo, chaparrito. Va. Vale, gracias. ¿No de qué, hijo? ¿Todos vamos bien, muchachos? Sí, Miss, todo bien. Sí, Conste. Miss. ¿Puedo continuar o me espero tantito? Entonces, continuando, muchachos, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a incorporar a esto? ¿Cuándo vamos a ahorrar o cuándo vamos a desahorrar? Yo sé que el término no existe, muchachos, pero ¿cuándo se da esto? Si el individuo, una vez que el individuo paga impuestos y acumula activos,
Cuando acumulamos activos, ahí lo pongo entre paréntesis, ahorita lo pongo la nomenclatura. Acumula activos, si sus ingresos son mayores que el gasto, consumo, más el pago de impuestos, el individuo está ahorrando. Cuando acumulamos activos, muchachos, vamos a considerar nuestros activos en AT más 1 menos los activos, muchachos, en el periodo T. Esa diferencia, muchachos, es lo que nos da nuestra acumulación de activos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? De manera, muchachos, que nosotros vamos a ahorrar cuando AT en el periodo 1 es mayor a los activos en el periodo T. Aquí sería, muchachos, que si es el periodo 1, AT más 1 sería el periodo 2. ¿Sí va quedando claro? Esto ustedes ya lo llevan en econometría, van manejando esto. Sí le van entendiendo, muchachos, porque necesito que entiendan esto para poderlo ver bien. Pues la verdad es que yo no me acuerdo de eso en econometría. No se acuerdan pero de las T's y del periodo, muchachos. Ah, sí. Sí, un poco. entonces sí. Nada más a esa referencia, a qué son las T's y todo eso. No se preocupen por todo eso. Lo que estamos viendo aquí, muchachos, es cuándo vamos a ahorrar. ¿Sale? Eso es todo lo que estamos viendo. ¿Qué vamos a tener de esto, muchachos? ¿Puedo continuar? Sí, Miss. Con base en todo esto, muchachos, van a decir, ¿y eso para qué nos sirve? No se preocupen, esto lo retoman en macrodinámica y ven toda la función intertemporal de consumo. No se preocupen mis ingenieros y mis financieros, yo solamente me voy a ir al planteamiento general. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto, muchachos? Si nosotros consideramos que el ingreso es igual al gasto, muchachos, ¿qué vamos a tener? Esto nos va a dar una elección intertemporal general. ¿A qué se refiere esto? Si el ingreso total, la parte pesada, tranquilo, se ve horrible y ahorita lo explico con gráficas y todo y ya van a ver que no está tan difícil. Si el ingreso total es igual al gasto total, y ya estamos teniendo en cuenta el tiempo, muchachos, es decir, lo que consumimos en el periodo 1 hasta el periodo N, se obtiene puntos. ¿Qué pasa, muchachos? En el periodo 1, ¿qué voy a tener? Yo voy a tener el ingreso de mi salario, más lo que estoy ganando de mis activos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo va a estar esto, muchachos? ¿En qué me voy a gastar este dinero? Pues en el consumo, en pagar mis impuestos que me está diciendo aquí. Acuérdense que no tengo transferencias, en pagar mis impuestos en el periodo T, más lo que voy a destinar a mi nueva acumulación de activos en el periodo T más 1. ¿Estamos de acuerdo en esta acumulación de activos? ¿Sí va quedando claro? Esto que tienen aquí, muchachos, es esto. ¿A qué destino mi ingreso? Esto es lo que yo gané trabajando, lo que me pagó mi ahorro y en qué me lo voy a volver a gastar.
en el consumo, en pagar mis impuestos y en acumular activos. ¿Sí va quedando claro, muchachos? Si esto yo lo hago a n periodos, muchachos, y despejo al consumo, si amplío a n periodos y despejo al consumo, ahora sí, muchachos, vamos a tener que la sumatoria de S, que va a ser el tiempo igual a 0 hasta n, que son los periodos, S igual a 0 hasta n, es el consumo. Muchachos, déjenme hacerlo más grande esto, si no, no se van a amontonar las variables y no se va a ver bien. ¿Está? Ahora sí. Fuera de los cuadritos, perdón. La sumatoria de S igual a 0 hasta n del consumo en el periodo T más S, es decir, S puede ser 1, 2, 3, 4, igual muchachos, porque va cambiando de la tasa de interés, es decir, su valor presente, muchachos, descontada, va a ser igual a la sumatoria de mis ingresos laborales menos el pago de mis impuestos, muchachos, a lo largo del tiempo, expresado descontando la tasa de interés, muchachos. ¿La tasa de interés afecta a mi ingreso, sí o no, muchachos? ¿La qué, perdón, Miss? ¿La tasa de interés afecta el nivel de ingresos, sí o no? Sí, ¿Por qué? porque Afectaría más bien a las inversiones, ¿no? Como a los activos. Afecta a los dos, chaparrito, porque una parte de tu ingreso tú lo estás destinando a tu consumo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Miss. Y si ese dinero que estamos destinando al consumo, ya no lo estás metiendo a tu inversión, ¿estamos de acuerdo? Sí, Miss. Entonces, ¿qué prefieres, consumir o ahorrar? Acuérdense, muchachos, que la tasa de interés es el costo tener dinero. Ajá. Si yo mantengo mi dinero en mi cartera, estoy perdiendo intereses por no tenerlo metido en un activo que me genere esos rendimientos. Si yo decido gastarme mi dinero comprando la despensa, muchachos, estoy perdiendo esos intereses, por lo tanto está afectando ese valor de ese ingreso y también pues al pagar impuestos, muchachos, está perdiendo valor. ¿Sí queda claro? Por eso se está descontando. Estoy calculando el valor presente. ¿Sí va quedando claro? O sea, ¿se podría decir que a uno lo afecta de manera positiva y al otro de manera negativa? Exacto, chaparrito. Aquí estoy capitalizando, aquí estoy descontando. A esto de aquí, esta cosa grandota que se ve aquí, esta se llama, muchachos, elección intertemporal general. ¿Mm? Y esta elección intertemporal general, nosotros la vamos a trabajar solo a 2 periodos. Y a partir de aquí, muchachos, vamos a ver cuándo tomamos decisiones de consumo y cuándo tomamos decisiones de ahorro. ¿Sí va quedando claro? Esta es una clase pesada, muchachos, y muy teórica. Generalmente ustedes ven que procuro no ponerles tanta teoría o meterles gráficas o hacer ejercicios. Pero tenemos que ver el planteamiento del modelo y de esta función, y por eso les ponía qué es la propensión marginal a consumir, qué es la propensión media a consumir, qué es el consumo autónomo, qué son las variables que dependen del nivel de ingreso. Porque tenemos que tener claros esos elementos, muchachos, para entender este modelo de consumo.
¿Sí? ¿Puedo cambiar el pizarrón o me espero tantito? Por mi parte ya, Miss. Tantito sí, Aram, no te preocupes, hijo. Vienen bien dormidos. Yo sé que es sábado de madrugada, pero lo tenemos que hacer. ¿Qué horas son? Es Y que hace apenas... frío. Es que hace frío. Oigan, sí es cierto, está bien nublado. Ni me había asomado. Y ahora que nos hagan ir y tengamos que pararnos de madrugada y meternos a bañar a las 5:30 de la mañana para llegar a las 7. ¿No podemos hacer la del miércoles presencial y la del sábado en línea? No. No creo que nos den permiso. Pero no se preocupen, muchachos, les digo, como tengo chicos de Catepec, creo que no hay ningún problema. De todas maneras, cualquier cosa yo les estaría basando hasta donde yo ya tengo proyectado. Ajá. Solamente de mis asignaturas, ojo, de mis asignaturas regresan macrodinámica y seminario de economía. Esas son mías. Ajá. Y las demás. Oh, Gerardo. Y eso también me preocupa, que ustedes también ocupan el tiempo y se van a trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, vamos a continuar, muchachos. Ahora sí, vamos a lo mero bueno. Ya, dejémonos de todo Profe, esto y mande una preguntota. una respuesta. Muchas gracias, qué amable. ¿Usted invierte en CETES? Sí, es que bueno, lo tengo en un instrumento de liquidez gubernamental, hijo. No, como tal no es CETE, pero son instrumentos gubernamentales de muy bajo riesgo. Y ahí lo deja por emergencias, ¿no? Me imagino. Ajá, sí, o sea, es una cantidad de dinero que le voy echando. Por así que le voy a ser bien sincera. No es una cantidad fija porque tengo muchos gastos, ¿no? Entonces lo que agarro es irle echando 100 pesos cada quincena, ¿no? Me sobraron, literal, hago mi presupuesto y todo, que esa es la manera incorrecta de ahorrar, pero bueno, hago mi presupuesto, todo, y lo que me sobra va para allá. Si me llega a caer, no sé, un bono, vamos a ponerlo así, me cayó un bono de por puntualidad, ese dinero se va a la cuenta de ahorro. Me dieron 100 pesos por dar una clase extra. Ese dinero se va a la cuenta de ahorro. Ok. Vale. Entonces, de esa, me genera una ganancia mínima, hijo, pero que ahorita recuerden que ya anunció el Banco de México que hay va a haber una tendencia hacia la alza de las tasas de interés, muchachos. Eso ustedes lo deben de tener en cuenta. Recuerden que una de las maneras de controlar la inflación es el incremento de tasas de interés. Ustedes lo veían, bueno, los que ya llevaron teoría y política monetaria, muchachos, lo veíamos. La inflación es el costo a la tenencia del dinero. ¿Por qué? Porque va perdiendo valor. Entonces, una manera de evitar que ese dinero pierda valor es invertirlo en instrumentos financieros que les generen por lo menos la tasa de inflación y si quieren obtener ganancias, un plus. Aquí sabemos que las tasas de interés están por debajo de la tasa de inflación, muchachos, es cierto, pero a pesar de que está perdiendo valor, no está perdiendo tanto valor como si lo tuviéramos en las manos. ¿Sí queda claro eso? Sí, Miss. Sí, conste. Entonces, cambiamos color y ahora sí, empecemos. Ya va a estar bonito este pedacito. No se preocupen por lo anterior. Lo único que quería era que tuvieran los conceptos claros. Entonces, vamos a ver el modelo de consumo y ahorro. Ajá. Este modelo supone que un individuo vive 2 periodos. Así tal cual, muchachos. Vivimos 2 periodos. Se acabó. Ganamos nuestro dinero, nos lo gastamos. Y si no nos lo gastamos, ya nos amolamos porque nos morimos. No hay más. Entonces es un análisis a 2 periodos.
sus ingresos son, sus ingresos son, dos puntos, Y1 y Y2, ¿sale? Esos son los ingresos del individuo. No hay gobierno en la economía. O vamos a suponer, muchachos, no es que no haya gobierno, sino que no interviene en las funciones económicas. De manera que el individuo en el periodo T igual a 1, es decir, en el periodo 1, su restricción es. ¿En qué destinamos nuestro ingreso, muchachos, si no hay Estado? ¿En qué se gastan su dinero? Es lo de cuenta nacional. ¿El ingreso a qué es igual? Sin Estado, sin sector externo, ¿en qué nos gastamos nuestro dinero? Consumo, inversión y ahorro. No es consumo, inversión y ahorro, hijo. Acuérdese que el ahorro es igual a la inversión. Acuérdense, muchachos. Entonces vamos a destinar nuestro consumo y al ahorro. Entonces vamos a tener consumo en el periodo 1, ahorro en el periodo 1 y este es mi ingreso en el periodo 1. Esta es mi restricción, muchachos. Estoy destinando mi dinero al consumo y al ahorro. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el ahorro. Si ese es mayor a 0, muchachos, se ahorra. Si ese es menor a 0, muchachos, el individuo se endeuda. ¿Estamos de acuerdo? Para el segundo periodo, ¿qué vamos a tener? En el segundo periodo, las restricciones el consumo. Ahora ya no voy a hablar en términos del ingreso, muchachos. Voy a hablar en términos del consumo. Voy a tener que el consumo en el periodo 2 es igual, muchachos, al ingreso que percibí en el periodo 2, 1 más la tasa de interés que percibe nuestro ahorro. ¿Estamos de acuerdo? Y este ahorro lo hicimos en el periodo 1. ¿Sí vamos bien? Despéjenme la S, muchachos, de esta ecuación. ¿Cómo me quedaría? Despéjenme S de aquí. ¿Cómo me queda S? Muchachos, despéjenme S En la primera, de la ecuación 1. la primera es Y menos C es igual a S. Así, ya. Gracias, hijo. S es igual a Y1 menos C1. ¿Estamos de acuerdo? Voy a sustituir esta, mi ecuación 3, la voy a sustituir en la ecuación 2. ¿Cómo nos va a quedar esto, muchachos? Voy a tomar mi ecuación 2. C2 es igual
a Y2 más 1 más R S1. ¿A qué es igual S1, muchachos? Y2 más 1 más R en S1. Y S1 es Y1 menos C1. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, Miss. Hasta ahí vamos bien. Normalicen esta ecuación. ¿Cómo se normaliza una ecuación, muchachos? No, Miss, no me acuerdo. Vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Voy a normalizar mi ecuación. Normalizo la ecuación. Dividiendo entre 1 más R. Voy a dividir ambos lados de mi ecuación, muchachos. Recuerden, es una igualdad. Lo que le haga a un término se lo tengo que hacer al lado. Ahora sí que lo que le haga a lo del lado derecho, se lo tengo que hacer a lo del lado izquierdo y viceversa, porque debo mantener esta igualdad. Entonces, lo que voy a hacer, muchachos, es voy a tomar C2 es igual a Y2 más 1 más R que multiplica a Y1 menos C1. Esto lo voy a dividir entre 1 más R y todo esto de aquí entre 1 más R. ¿Estamos de acuerdo? Aquí esto me va a quedar, muchachos, C2 entre 1 más R, me va a quedar C2 entre 1 más R. Lo estoy expresando en valor presente o en valor futuro, muchachos, este consumo. Financiero es una variable entre la tasa de interés. ¿Está expresando valor presente o valor futuro? Si no me saben responder eso, entonces sí estamos mal, ¿eh? ¿Valor futuro? ¿No? Los voy a acusar con el maestro Ángel, con la maestra Raquel y voy a buscar a cuanto financiero me encuentre para decirles que en el EGEL me lo van a reprobar, muchachos. Una variable entre 1 más R es valor presente o valor futuro. ¿Cómo expresan el valor presente de una variable? Díganme la fórmula de valor presente. A ver, déjeme buscarla. Hijos de su madre. ¿Cómo que van a buscarlas? Esas ya se las deben de saber de memoria. Es que no me acuerdo concretamente. Les voy a pegar. Los voy a acusar. Es más, ahorita ha de haber algún papá ahí escuchando que les voy a pegar. Les voy a pedir permiso a sus papás y les voy a pegar. Muchachos, una variable. Dice, está elevada en periodos, la de valor actual, ¿no? Valor presente. Valor presente, perdón. A ver, ¿cuál es la de valor presente? ¿Cómo escribo la fórmula? Valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más I elevado a la N. Entonces, ¿qué estoy haciendo, muchachos? ¿Estoy descontando el valor aquí, sí o no? Póngale I, póngale R. ¿Estoy expresando esto en valor presente, sí o no? Sí. Me Regáñeme, solo así aprendo. Solo así. Voy a pegar. Órale. A todos. Y los demás que están dormidos que ni me contestan. Ojo, muchachos, esto es importante porque aquí, ojo, solamente vamos a tomar las decisiones a 2 periodos, pero este análisis nos ayuda a decidir cuándo nos conviene ahorrar y cuándo nos conviene endeudarnos, considerando esta parte del modelo keynesiano. Entonces, ¿qué estamos haciendo, muchachos? Al dividir entre 1 más R, estoy pasando a valor presente el consumo que se realiza en el periodo 2. Estoy pasando a valor presente el ingreso del periodo 2 y aquí estoy dejando 1 entre R
perdón, 1 más R entre 1 más R, ¿cuánto nos da? Para este término, para este pedacito nada más. Acuérdense, ya hice esta división. Ahora divídanme 1 más R, que multiplica a Y1 más C1 entre 1 más R. ¿Qué hago? ¿Cuánto me da? 1 más R entre 1 más R, ¿cuánto les da, muchachos? 1 entre 1, 1, Miss. R entre R, R. ¿seguros? R entre R. 1. Se elimina, ¿no? No, que la voy a eliminar a usted. Si yo elimino una variable, muchachos, es 0. ¿Y a poco 1 es igual a 0? No, ¿verdad? Aquí, muchachos, 1 más R entre 1 más R. Estamos muy mal acostumbrados a decir que se eliminan y no se eliminan, se vuelve la unidad. Entonces me va a quedar Y1 menos C1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Voy a agrupar términos en... Mande. No, que todo bien. ¿Todo bien? Voy a agrupar términos semejantes, muchachos. De este lado voy a poner el ingreso, de este lado el consumo, pero lo voy a despejar primero. C2, 1 más R, este consumo está restando, pasa sumando. Ajá, ahí está, C1. Y de este lado me va a quedar el ingreso, Y1 más Y2 entre 1 más R. Lo voy a expresar de manera tradicional. Ingresos del lado izquierdo, consumo del lado derecho. Y1 más Y2, 1 más R. Imagínense si les hago el examen como se los hacía a sus compañeros en presencial, que me tenían que desarrollar todo ese modelo. Lo bueno que ahorita es buena onda, maestra. Sí, ahorita soy buena onda. En presencial soy mala. Ahí está. Esto de aquí, muchachos, esta es mi restricción intertemporal. Ya. Quería terminar de ver eso hoy. Hasta aquí le vamos a dejar. ¿Por qué, muchachos? Porque esta restricción intertemporal nos va a permitir determinar que el individuo va a planificar su consumo. Dependiendo, si le conviene endeudarse o si le conviene tal cual ahorrar. A partir de esta función. ¿Sí? Vamos a dejarle hasta aquí y la clase que viene vamos a ver eso. Vemos eso. Ya empezamos a ver multiplicadores. ¿Sí? Ya mero hacemos el examen. Vamos a ver la paradoja de la austeridad y por qué no funciona la política del peje. Y ya. Sí saben que hay un fundamento por lo cual no funciona su política de austeridad, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver nosotros. Maestra. O sea, vamos a demostrar con modelos. ¿Qué pasó, chaparrito? Justo eso. O sea, literalmente se llama política de austeridad o... Sí, hijo. Es ¿Sí? más, se conoce como la paradoja de la austeridad. Ok. Vamos Ok. a ver, ven cuando entró el gobierno actual, decía, vamos a manejar una política de austeridad. Desde el punto keynesiano, esa paradoja de la austeridad, muchachos, en lugar de reactivar la economía y generar crecimiento, lo que hace es todo lo contrario, contraer la actividad económica. Por eso se llama paradoja de la austeridad. Cuando nosotros ahorramos, muchachos, ¿qué pensamos hacer con el dinero que ahorramos hoy? Vamos igual bajo esta idea de que vivimos 2 periodos. Lo que ahorro hoy, ¿qué voy a hacer con él mañana? Gastarlo. Gastarlo. Y entonces mi ingreso del día de mañana, muchachos, ¿va a ser más alto o más bajo? Si ahorré hoy, mañana ¿cómo va a ser mi ingreso? ¿Mayor o menor?
Niños, si hoy ahorro, ¿cómo va a ser mi ingreso el día de mañana? ¿Más alto? ¿Mandé? Mayor. Va a ser mayor, ok. ¿Qué pasa con esta paradoja de la austeridad? Y la vamos a ver a detalle, muchachos. Resulta que cuando yo estoy ahorrando en el periodo 1, muchachos, por obvias razones está disminuyendo el nivel de consumo. ¿Están de acuerdo? Y si disminuye el nivel de consumo, muchachos, ¿qué pasa con la actividad productiva? ¿Sigue siendo la misma? Si disminuye El nivel de consumo, consumo. ¿afectará al nivel de producción? ¿Sí o no? Sí. Entonces disminuye el nivel de producción. Y si disminuye el nivel de producción, muchachos, ¿qué va a pasar con mi nivel de ingreso? ¿Va a seguir siendo el mismo o va a disminuir? Va a disminuir. Y si disminuye el nivel de ingreso, ¿qué le va a pasar al ahorro también? Disminuye. Disminuye. Entonces, en lugar de generar crecimiento, te fuiste para atrás. Lo vamos a ver a detalle, muchachos. Pero a eso se le llama paradoja de la austeridad. Y eso está demostrado que le pasó a este gobierno luego que entró la administración. ¿Sale? Vamos a dejarle hasta aquí, muchachos. Yo sé que la clase de hoy fue muy tediosa. La clase que viene ya vamos a ver gráficas, vamos a volver al planteamiento